Emiliano, te estamos molestando por un discurso en Cámara de Diputados y unas publicaciones que versan sobre el mismo tema. Entonces quiero empezar esto compartiendo contigo este pequeño discurso en la Cámara de Diputados sobre el tema que te concierne. ¿Me permitís un segundito? ¿Puedes, Iván, ir con el tema de Raúl? Raúl Benítez, diputado. Señores, el sistema colapsó. En estos días veíamos que el Banco Mundial hacía público un informe donde podíamos observar datos catastróficos. Solo el 7% de los ciudadanos utiliza el transporte público. El 78% utiliza auto o moto. Y estos números son catastróficos. Y para graficarlo mejor, vamos a comparar con algunas capitales. Por ejemplo, Bogotá, donde el 35% utiliza transporte público. Quiere decir que 5 veces más en porcentaje. Y solamente el 21% se movilizan en auto y en moto. Quiere decir 4 veces menos de lo que ocurre en nuestro país. El sistema colapsó y no es producto de un accidente, sino que es el resultado de años de desidia estatal, la priorización de negocios y de pésimas decisiones políticas. El sistema colapsó por esa corrupción que tal vez la conocemos y sabemos que está ahí en las obras públicas. Pero también, presidente, hay que decir que el sistema colapsó porque tenemos la estupidez como bandera. Y les voy a mostrar por qué. En el 2014 usaban transporte público el 52% de los ciudadanos. En el 2021 ya bajó al 21% y en el 2024 se fue solo al 7%. O sea, hicimos muchas obras para mejorar el tráfico. Lo que generamos fue que más gente tenga los autos, aumente el tráfico y por ende menos gente utilizó el transporte público. Nuestro parque automotor aumentó en un 141%. Uno haciendo el contraste de inversiones dice, y se da cuenta, se invirtió en obras para autos y poquísima inversión en obras que tienen que ver con el transporte público. Que encima el monto que está ahí, que son 200 millones de dólares para el transporte público, es todo subsidio. Nosotros el año pasado presentamos una propuesta para mejorar el transporte en Asunción y el área metropolitana, donde estimamos que el costo era de 130 millones de dólares. 130 millones de dólares versus el viaducto de 180 millones de dólares. Yo no entiendo la prioridad. O sea, esto no es un invento mío, no es un invento de este sector de la sala, es algo que se estudia en todo el mundo. Pequeñas mejoras en el sistema de transporte público hace que mucha gente deje de utilizar autos. Por ende, mejora la movilidad. ¿A quiénes les afecta esto? Esto le afecta, presidente, evidentemente a los más vulnerables, a los más pobres. Porque las personas que cobran 2.100.000, 2,5 millones usan moto, 2,5 millones también usan transporte público. Y las personas que ganan 3.200.000, lo primero que hacen que es aparentemente endeudarse para un auto. No hay salario que te aguante este sistema. ¿Qué hace el resto del mundo y qué hacemos nosotros? En el resto del mundo, presidente, se están eliminando carreteras. Yo no digo que tenemos que eliminar carreteras. Tampoco digo que tenemos que dejar de hacerlas. Pero no puedo entender cómo nos estamos yendo a contramano y todavía seguimos sin hablar seriamente de la reforma del sistema de transporte público. Y es por eso que el día de ayer, colegas... ¿Escuchaste, Emiliano, el discurso? Yo, obviamente, después voy a decir una cantidad de cosas sobre este tema, pero me gustaría escuchar primero tu apreciación acerca del discurso, pero más que el discurso del reporte del Banco Mundial. Tengo entendido que lo hicieron además con ustedes, ¿correcto? Sí, efectivamente. Primero que nada, dio un panorama que todos realmente estamos de acuerdo que el sistema colapsó. Por eso es que justamente la propuesta de reforma que estamos llevando adelante, en la cual podemos comentar. Pero me decías que puntualice la conversación respecto del informe del Banco Mundial, Enrique. Primero que nada, en el año 2021, allá por noviembre, se hace una encuesta del área metropolitana de Asunción, ¿verdad? Por el INE en esa oportunidad. Fue la primera encuesta que se hace de movilidad urbana, donde es la primera encuesta con todas las de la ley, donde se da el grado de utilización del transporte público, de pasajeros, los no motorizados, tal cual lo hizo también el Banco Mundial. Es una encuesta que se hizo y allí salió que el 17% es el uso de transporte público respecto a otros transportes, ¿verdad?
entendiéndose de transporte privado, motos, autos y viajes no motorizados. Entonces es un bajo número de uso de transporte público. Es una encuesta que hizo el INE. Ahora, al asumir este gobierno, yo todavía no estaba en el gobierno, lo que se solicitó es hacer una encuesta con una tecnología ya más avanzada, utilizando inteligencia artificial y Big Data. Por lo tanto, el gobierno, con la administración ya de la ministra Claudia Centurión y el equipo que estaba trabajando acá, contactó con el Banco Mundial para usar tecnología Big Data e inteligencia artificial para hacer la misma encuesta también de movilidad, ¿verdad? Pero con un contenido un poquito más sofisticado. Es así que se contrató con cooperación técnica del Banco Mundial, trabajando con el Viceministerio de Transporte, a dos empresas, una llamada Nomon, otra llamada Wallaby. ¿Y qué es lo que se hizo, Enrique? Se hizo lo mismo que hace la encuesta que hizo el INE, pero con datos más sofisticados en la manera de obtención y de regulación. Se investigó la oferta y se investigó la demanda. Quiero decirte qué es lo que es la oferta que se investigó. Se trabajó con una empresa llamada Nomo, una empresa que trabaja con Big Data de transporte a nivel mundial, una española que trabaja en un montón de países. Y lo que se hizo con esta empresa es generar una gran información de demanda, utilizando telefonía celular, datos proporcionados por la telefonía celular. Así funcionan Uber, Waze y toda esta plataforma que también dejó de referenciamiento. Entonces, utilizando esta gran plataforma se generó una gran base de datos, y con esa base de datos se llegó a determinar el volumen de generación de viajes con transporte público versus no motorizado y versus vehículos privados. Esa encuesta dio el resultado del 7% de utilización de transporte público, ¿verdad? Que se generó con esa masa de datos bastante grande. También con esa encuesta y con otra empresa llamada Wallaby se generaban los orígenes y destinos, dónde va la gente, de dónde comienza el viaje, con una precisión cada vez mayor de lo que es el desplazamiento de la gente. Y al mismo tiempo se generó un instrumento que hoy ya está disponible, que es el Google Maps. Con el Google Maps nosotros hoy tenemos toda la red de viajes de transporte público de la solución ISO área metropolitana, donde uno puede poner a dónde quiere ir, le sale el listado de las líneas que le llevan, el tiempo que va a durar el viaje, sería más que TFS esa información. Entonces se generó oferta-demanda, pero es la manera de empezar a abordar ya más técnicamente la información del transporte público, y esos fueron los resultados de ese trabajo, ¿verdad? Que se sigue haciendo todavía, Enrique. Claro, a mí ahí, Emiliano, me motivan, digamos, me estimulan dos datos. Primer dato es que el pueblo paraguayo, por lo menos área metropolitana, simplemente dejó de usar el transporte público. Y yo creo que ese es un dato fantástico, es un dato maravilloso, es un dato que muestra que la campañita que yo por lo menos hice desde hace 20 años que estoy en la radio, que se titula "Bajate del micro y comprate auto, moto, pero bajate del micro", tiene éxito, tuvo éxito. Y me pone muy feliz saber que las cifras han sido demoledoras y que están ahora comprobadas por estos números. Primer dato. Y después voy a explicar por qué estoy diciendo esto, pero lo planteo como dato nomás. La segunda cuestión, Emiliano, es que sobre todo este esquema de transporte público hay un gran mito. El mito según el cual el transporte público tiene que reemplazar al transporte privado. Y ese mito es ideológico. No tiene nada que ver con la ciencia, no tiene nada que ver con la voluntad del pueblo, no tiene nada que ver con nada. Es ideología pura, como Raúl Benítez acaba de expresarlo. ¿Por qué? Porque acá hay en el transporte público una cuestión sencilla, voy a decirla porque creo que es evidente para todo el mundo. Cuando vos ponés el mapa de las redes de transporte público de Asunción o de Londres, o de París, o de Pyongyang, encontrás que este mapa es una suerte de cuadriculación entre las cuadrículas hay espacios. Y en esos espacios
mi querido Emiliano, vive gente de carne y hueso. Y lo que muestran las cuadrículas es que el transporte público nunca, jamás te va a dejar en la puerta de tu casa. Nunca, never. No hay ninguna chance, ni aquí, ni en París, ni en Estados Unidos, ni en el planeta Marte. Nunca el transporte público va a prestarte el mismo servicio que el automóvil. Nunca, no existe. Y por tanto, no es cierto que el transporte público sea una alternativa al auto. Yo quería dejar eso nomás para empezar esta conversación contigo. Sí, Enrique, bueno, es un punto de vista y permíteme tener una opinión un tanto distinta, si te parece. Si me demostrás que el transporte público te lleva hasta la puerta de tu casa, yo me callo. Hay una combinación de viajes, Enrique, importante que hay que decirlo. Y te doy un ejemplo nada más. Las paradas, de alguna manera, hay un estándar internacional que 400 metros entre paradas puede haber entre transporte público. Una aproximación de 3 cuadras que puede caminar una persona para tomar la parada y tomar el... Tal cual lo decís, no un servicio puerta a puerta. Un servicio puerta a puerta es tu moto, Enrique, es tu auto, Enrique, es el Uber, Enrique, de eso estamos de acuerdo, pero el servicio de transporte público no es puerta a puerta, es un proceso, y aquí viene porque es importante, porque van a convivir, Enrique. Yo te doy la razón en eso, pero la importancia de un modelo donde van a convivir estas dos cosas y donde el transporte público es mucho más costo eficiente que un auto, Enrique. Y de alguna manera también es importante para el proceso productivo de una gran masa de población que no tienen el dinero necesario. Imagínate un sueldo mínimo, Enrique, pagando nafta y comprando la cuota de tu auto. Ahora imagínate ese mismo sueldo mínimo pagando el costo del pasaje, ida y vuelta, pero caminando 3 cuadras, Enrique. Lo que pasa es y que llevando una oportunidad. Entonces hay elementos relacionados a lo que vos decís. No es puerta a puerta, pero tiene otros elementos que hacen costo eficiente la movilidad urbana. Claro, lo que pasa es que, mi querido Emiliano, mira, me encantaría que esta discusión la podamos desarrollar hasta las últimas consecuencias. Yo no sé si vamos a tener tiempo nomás. Así que ya te adelanto que vamos a continuar si vos tenés la amabilidad de venirte a seguir. Bueno, pero vayamos al grano. El cálculo que vos estás haciendo de costo-eficiencia, Emiliano, mira, te lo digo en términos técnicos, no quiero que lo tomes como cuestión peyorativa ni nada, es una cuestión técnica. El cálculo que vos estás haciendo es un cálculo totalitario. ¿Por qué? Porque el derecho del ciudadano no puede subsumirse al costo-beneficio del operador. El derecho del ciudadano, de cada uno de los paraguayos, es llegar a la puerta de su casa. Y el Estado no tiene ningún derecho a decirle que tiene que caminar ni 1, ni 3, ni 5, el Estado no tiene autoridad ni moral, ni política, ni constitucional para decirle vos tenés que caminar. Y por tanto el cálculo de decir, no, esto es mucho más eficiente, ¿eficiente para quién? Para el Estado, pero no para el ciudadano. Para el ciudadano lo eficiente es llegar a la puerta de su casa, con mayor tiempo, con mayor independencia y con mayor comodidad. Eso es lo que importa. El resto es cálculo de expertos que viven en una nube de pedo, mi querido Emiliano. Estos expertos del Banco Mundial que están todo el día sentados en un escritorio, ellos sí teniendo auto, diciendo no, el mundo tiene que andar a pie, tienen que hacer ejercicio para no ser tan gordos y toda esa clase de boludeces. Perdóname ya, pero quiero hablar contigo como hablábamos en la calle, ¿verdad? No, pero nuevamente, Enrique, y esto parece paradójico lo que iba a decir, pero estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en qué punto, Enrique? El Estado paraguayo no le obliga a nadie a caminar y todos tenemos la libertad de comprarnos nuestras motos y tenemos la libertad de comprarnos nuestros autos. Ahora, desde un punto de vista de política pública, todos pueden comprar su moto, todos pueden comprar su auto y todos pueden pagar el combustible y la movilidad con el sueldo que están ganando. Entonces hay un proceso de inversión social al tener un transporte público con esa incomodidad que acaba de decir, de caminar 2 cuadras para tomar 3 cuadras para tomar el bus, pero en donde puede llegar a su lugar de trabajo, a su atención médica, a su lugar educativo. Entonces el mundo, Enrique, es como lo decían los griegos, está en el medio del mundo, Enrique. El mundo no es absolutista desde el punto de vista de los costos eficientes. Entonces hay un costo de eficiencia, sí existe, Enrique, no es un invento,
porque en un bus van 60, 70 personas y en un auto va una persona. Yo mismo tengo ese fenómeno y te quiero contar. Y vengo a mi trabajo en bus y vengo también en auto. Y a veces estoy en mi auto, yo solito, escuchando música, sí, eso pasa, y en el bus hay 70 personas pasando con el mismo objetivo. Entonces yo me considero que ineficiente es que yo esté solo en este auto cuando hay mucha gente esperando en buses. Entonces, es una combinación de costo-eficiencia, no se prohíbe el vehículo privado y las libertades existen, así que, pero sí es costo eficiente en la movilidad urbana con el transporte público. Así que estamos de acuerdo en las libertades, pero un poquito en desacuerdo en que no es costo eficiente. No, el problema está en qué es lo que definimos como eficiencia, Emiliano querido. Y yo esto no lo digo tanto para vos, porque yo sé que en términos generales vos y yo estamos más cerca de lo que parece, ¿verdad? Pero lo estoy diciendo para el grupo de ñembo expertos que andan por la vida pontificando lo que otros tienen que hacer, viviendo del dinero que otros les pagan y que le hacen el discurso a políticos como Raúl, a quien yo aprecio mucho, pero él sabe que tenemos disidencias sobre esto. O sea, entonces, aquí, ¿qué es el costo y de la eficiencia? ¿El costo de eficiencia de quién? Y ahí está el problema filosófico, ideológico. Cuando se habla en esos términos, como lo hace el informe, mi querido Emiliano, es el costo de eficiencia del aparato público. Pero eso es Lenin, Stalin, Mao, Hitler y Mussolini. En las democracias, el costo de eficiencia es mi costo de eficiencia, mi cálculo, mi derecho. La opinión de Raúl Benítez sobre cómo yo gasto mi salario es un atrevimiento, un atrevido es temerario, no tiene vergüenza. ¿Qué se cree para opinar sobre mi salario? Si yo quiero usar mi salario para comprar una moto, ese no es su problema, ese es mi problema. Entonces, pero ¿qué pasa con el discurso? Ese discurso totalitario, estalinista, maoísta, hitleriano y mussoliniano, es el que nos vienen acá a pontificar como informe de expertos. ¿Expertos en qué? ¿Expertos en qué? En decir boludeces, mi querido Emiliano. Ese informe los números son buenos, las conclusiones son patéticas. ¿Expertos en qué? Eso nomás quería decirte, no sé, no. No, y de hecho yo creo que el mundo se comporta tal cual lo decís, se comporta con leyes de mercado. Por eso es que en Paraguay hubo un incremento importante, aumentó el ingreso por el crecimiento del producto de forma sostenida durante mucho tiempo. Eso llevó también a la gente a comprar su moto, llevó a comprar sus autos, los autos bajaron. Hay un proceso de mercado muy importante de penetración en nuestro país, asociado también, ¿por qué no, Enrique?, a la mala calidad del servicio de transporte público. La gente se bajó del micro, vos mismo lo dijiste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aumentó el ingreso, porque bajaron los precios de las motos, hubieron cuotas. Hay un proceso de mercado que se dio muy fuerte en Paraguay y también concomitante con eso hay un deterioro importante del sistema de transporte público al cual podemos hablar. Ahora, bien. Emiliano, perdóname, te interrumpo para decir una cosa nomás. Perdóname, pero quiero meter un input acá. En todo el mundo la gente se baja del micro. Ahora, está ocurriendo en el mundo. Y para eso trabajan estos expertos de los nazis, fachos, expertos del globalismo, expertos asalariados de las ONG fascistas. Está ocurriendo en el mundo que compulsivamente se le está haciendo bajar a la gente del auto. En Bogotá es compulsivo porque se están haciendo una serie de cargas impositivas sobre el uso del automóvil. Londres, que es el modelo de todos estos fachos, es justamente con ULEZ, con el sistema ULEZ, el ejemplo que estos fachos sueñan en su sueño más turbio y sórdido, imponer a todo el mundo, ¿verdad? Que te cueste más plata usar el auto para que ellos se den el gusto de que te obliguen a andar en micro. Pero cuando vos dejas a la gente en libertad, nadie elige el transporte público. Perdón, nadie. ¿Por qué? Porque no te puede llevar hasta la puerta de tu casa ni el mejor transporte público del mundo. Te pongo un poco de ejemplo pragmático, si te parece, Enrique.
Y pensemos en esta situación. Tenemos un bus y hay 80 personas en el bus. Bueno, entonces decimos, no, el bus no es una solución eficiente, es una agenda internacional. Entonces, saquemos el bus de circulación. ¿Qué hacemos con esas 80 personas, Enrique? Y bueno, yo te puedo asegurar que quizás 40 van a comprar un auto. O al revés, 40 motos y 10 autos. ¿Sí? Entonces tenemos 40 autos más en la misma vía con la misma capacidad y tenemos 20 motos más. Pero va a haber un grupo de personas también que no van a poder ni comprar ni el auto ni la moto. ¿Qué solución darías vos? En forma pragmática es la pregunta más allá de ideología. ¿Qué solución se da a esas personas que no pueden? Entonces, al bajarle a la gente del bus, ¿qué hacemos, Enrique? Metemos más autos en una vía pequeña, metemos más motos en una vía pequeña. Y hay gente que no va a tener la posibilidad de comprar auto y moto. Entonces, cuando hablamos de costa eficiencia, ¿qué decimos? Pongámosle a la gente en bus, nos vamos a tener 60 autos adicionales para que congestiona más el tránsito y va a haber gente que no pudiendo comprar auto o moto puede llegar a su lugar de movilidad. Entonces tenemos un ejemplo pragmático que nos dice un mundo donde hay que promocionar estos servicios de transporte masivo, costo eficiente, pero sin duda el tema de transporte privado sigue, porque somos una economía de mercado, Enrique. Te tengo que dejar ahí, pero te comprometo, Emiliano, Sí, con tu amabilidad bueno. siempre para continuar esta conversación. Incluso estoy hablando acá con Iván, a lo mejor creo que podemos hacer un programa enterito dedicado solamente a este tema. Porque yo creo que... Tenemos mucho de que hablar ahí, te quiero hablar del bus, de lo que pasó, de los buses eléctricos, te quiero hablar de la reforma, te quiero hablar de un montón de cosas, Enrique. Hay una cantidad enorme de cosas que tenemos que hablar. Pero yo quiero, vos vas a cerrar, pero yo voy a decirte lo siguiente nomás. ¿Sabes? No, yo no estoy diciendo, Emiliano, que no haya que tener transporte público. Lo que yo estoy diciendo es que el informe tiene un sesgo ideológico contrario al automóvil y que ese sesgo ideológico es intolerable porque supone un avance totalitario del poder del Estado sobre el individuo y que el derecho de decidir si andar en transporte público o en transporte colectivo o en transporte individual, ese es un derecho inalienable de cada uno y no hay ningún burócrata, ni ningún informe, ni ninguna ONG de mierda y menos un diputado de las ONG que venga a decirnos, vos no tenés que andar más, vos tenés que caminar 3 cuadras para no ser tan gordo. ¿Qué? Y tu ejemplo es Bogotá, una ciudad que está totalmente copada por el totalitarismo, donde se está implementando compulsivamente una política de obligar a la gente a hacer lo que no quiere, como Londres, como Madrid. Y eso les parece el ejemplo. Eso no es ejemplo, eso es ejemplo de dictadura. Ejemplo es que cada paraguayo pueda optar sin ningún compromiso, sin ninguna carga sobre uno u otro. Y termino diciendo lo siguiente. La diferencia entre la dictadura europea, los nazis de la Unión Europea, y Estados Unidos es la siguiente. En Estados Unidos, el presidente Hoover ganó las elecciones con este lema, que yo nunca me canso de recordar, porque me parece fantástico. 2 pollos en cada ladera, un auto en cada garage. Eso, así habla un demócrata. Así se habla en una sociedad libre. No como estos nazis que vienen, no, vos sos muy gordo ya, bajate del auto y andate, 4 o 5 cuadras tenés que caminar. ¿Qué carajo te crees, carajo, para decir eso? No te digo a vos, le digo a Raúl, ¿verdad? ¿Entendés? Pero vos estás en pedo, boludo. Caminá vos, carajo, que está cada día más panzón. Eso nomás, perdón. No, Enrique, yo creo que cuando tenemos posiciones relacionadas con el quehacer de la política pública tenemos que ser pragmáticos. Y un gobierno tiene que dar oportunidades a toda la población, Enrique. Y esas oportunidades tienen que ver con el sector privado, el manejo privado de las finanzas, y eso sucede en Paraguay, pero también tiene que dar alternativas a aquellos que no pueden llegar. Y de eso se trata la combinación de una política pública pragmática. El transporte público es una solución, Enrique, no es un problema, es parte de la solución, pero siempre las libertades son primeras para todos y cada uno elige en dónde subirse y en qué andar, en la medida de sus posibilidades también. Y si hay que hacer más ruta para más autos, pues se hacen más ruta para más autos y no hay ningún problema.
¿Entendés? Ese es Sí, nomás mi sí, punto. sí, sin duda también, bueno, hablando de eso, sin duda también, más capacidad y más conectividad. Así que el desarrollo de los países viene con el desarrollo también de los caminos, Enrique. Imagínate lo que contó Raúl en su discurso, que hay países que cierran ruta. Claro, Alemania y eso, que están totalmente de la nuca. Nosotros no tenemos que irnos por ahí, tenemos que irnos al contrario.